En este video revisaremos los aspectos importantes sobre los sistemas de numeración y códigos numéricos, los sistemas decimales, el sistema binario, el sistema hexadecimal y octal y los códigos numéricos BCD, Gray y ASCII. El sistema decimal tiene como base al número 10 y es el que más utilizamos en las labores diarias. Tiene 10 dígitos que componen desde 0 hasta el 9 y cada dígito tiene un peso en el número, que está representado de acuerdo a la posición dentro del número. Revisamos un ejemplo de los pesos en el sistema decimal. Tenemos el número 23, que tenemos el 3 está en la posición 0 y el 2 en la posición 1. Con esto, por ejemplo, el peso del 2 en este número sería el 2 por 10 elevado al número de la posición, en este caso por 10 a la 1, que sería 2 por 10 sería igual a 20. Y más el otro peso que tiene el número 3 en la posición 0, que sería 3 por 10 a la 0, que 10 a la 0 es elevado a 1, nos da 3, entonces sería 20 más 3 igual a 23. El sistema binario, en cambio, tiene como base al número 2. Tiene dos dígitos, el 0 y el 1. Y estos dígitos se denominan bits. Este sistema es usado por las computadoras para la manipulación y transmisión de la información. Ahora veamos cómo son los pesos en el sistema binario. Tenemos el 1 en la posición 0 y el 1 en la posición 1. Con esto sería que el 1 por 2 elevado a la 1 sería el peso del 1 en la posición 1. Y el 1 en la posición 0 sería de 1 por 2 elevado a la 0. Entonces, como vemos, tenemos la base elevado a la posición que ocupa ese número. En este caso sería, si sumamos los dos pesos, nos va a dar el equivalente de este número binario en el sistema decimal. Entonces sería 1 por 2 elevado a la 1 nos da 2, más 1 por 2 elevado a la 0 que es 1, sería 1. Entonces 2 más 1 nos va a dar igual a 3. Es decir que el número binario 1, 1 representa al número 3 en decimal. Otro ejemplo de los pesos en el sistema binario. Tenemos el número 1011 en binario. Tenemos este 1 en la posición 0, el 1 en la posición 1, 0 en la 2 y 1 en la posición 3. Como ven, empezamos numerando desde la derecha hacia la izquierda y empezando desde el 0. Entonces el peso del 1 en la posición 0 sería 1 por 2 a la 0. El del 1 en la posición 1 sería 1 por 2 elevado a la 1. El de 0 en la posición 2 sería 0 por 2 al cuadrado. Y el del 1 en la posición 3 sería 1 por 2 al cubo. Sumando todos los pesos nos va a dar el número en decimal. Entonces, de esta manera podemos convertir un número binario a decimal, sumando los pesos de cada uno de los números. Entonces, sería el de 1 por 2 al cubo sería igual a 8. 0 por cualquier cosa, 0 por 2 al cuadrado, que sería igual a 0. 1 por 2 a la 1 sería 2. Y más 1 por 2 a la 0, que sería 1, nos da igual a 11. Es decir, que el número 1, 0, 1, 1 representa el número 11 en decimal. El sistema octal tiene como base al número 8. Tiene 8 dígitos del 0 al 7. Pueden ser representados como en el sistema binario mediante 3 bits. Revisemos los pesos en el sistema octal. En este caso tenemos el número 23 en base 8. Este número tendría las posiciones 3 en la posición 0 y 2 en la posición 1, donde el peso del 2 sería 2 por 8, que es la base, elevado a la posición 1. Sería 2 por 8 elevado a la 1, y el 3 que está en la posición 0 sería 3 por 8 elevado a la 0. Si sumamos los pesos en el sistema octal de este número, nos va a dar su equivalente en el sistema decimal, de tal manera que el 2 por 8 a la 1 es 16 y 3 por 8 elevado a la 0 sería más 3. Entonces tendríamos que en decimal el número 23 en base 8 va a ser igual a 19 en base 10. El sistema hexadecimal tiene como base al número 16. Tiene 16 dígitos, en este caso tenemos del 0 al 9 y letras desde la A hasta la F. Estos dígitos
hexadecimales pueden ser representados con 4 bits. Aquí podemos observar a los caracteres o dígitos hexadecimales. En este caso, en hexadecimales 0 está representado por 4 ceros. Por ejemplo, desde el 0 hasta el 9 tenemos hasta el 1001. Cuando pasamos al decimal 10, en hexadecimal sería la letra A y en binario sería el número 1010, hasta llegar a la F, donde todos los números llegan a ser 1. Veamos los pesos en el sistema hexadecimal. Tenemos el número 2A en base 16. El dígito A está en la posición 0 y el dígito 2 en la posición 1. Entonces veamos los pesos. Al igual que los casos anteriores, será 2 por la base elevado a la posición. Sería 2 por 16 elevado a la 1. Y el peso del dígito A sería, que equivale al número 10 en hexadecimal, como vimos anteriormente, sería 10 por 16 a la 0. Si sumamos los pesos de estos dígitos, nos va a dar el número equivalente en decimal, que en este caso sería 2 por 16. Ahora veamos cómo convertir el sistema decimal al sistema binario. Anteriormente vimos todos los sistemas, cómo convertirlos a decimal, que no es otra cosa que sumar los pesos de todos los dígitos dependiendo de la base y elevando a la posición que ocupan dentro de un número. En cambio, para convertir de decimal a binario debemos realizar lo que son divisiones sucesivas. Por ejemplo, tenemos el número 23. Empezamos 23 para la base, que es 2, será igual a 11 con un residuo 1. Es decir, nos debe dar una división exacta y tomamos en cuenta el residuo. En este caso tenemos el residuo 1. Luego, a este cociente lo divido otra vez para la base, sería 11 para 2, nos va a dar igual a 5 con residuo 1. Ahora, este 5 lo divido para la base otra vez, que sería 5 para 2, nos da 2, residuo 1. Y nuevamente este cociente 2 para 2 nos da 1. En ese momento que nos da el cociente 1, ya podemos detener de dividir. Y podemos armar el número binario de la siguiente manera. Empezamos desde la primera división colocando el residuo. Nos interesa en este caso lo que es el residuo. Entonces, este vendría a ser el bit menos significativo, es decir, el bit el que está más a la derecha, sería el 1. Luego tenemos el otro residuo, que sería también 1. Luego vamos con la siguiente división, que sería el residuo 1. Luego el residuo de la última división, que sería 0. Y también tomamos en cuenta lo que es el cociente 1 que nos queda en la última división, que es 1, 0, 1, 1, 1. Entonces el número 23 nos quedaría como en su equivalente binario sería 1, 0, 1, 1, 1. Ahora veamos cómo convertir del sistema decimal al sistema hexadecimal. Al igual que el caso anterior, debemos usar divisiones sucesivas, pero en este caso en la base 16. Por ejemplo, tenemos el número 650. Convertámoslo a hexadecimal. Entonces empezamos la primera división, que es sobre 16, nos da 40.625. Para la siguiente división solo tomamos en cuenta la parte entera del número. Es decir, tenemos 40 para 16, que nos va a dar igual a 2.5. Y luego para la siguiente división tomamos en cuenta solamente el 2, que sería igual 2 para 16 igual a 0,125. Dividimos hasta que la parte entera sea 0. En este caso terminaría con esa tercera división. Entonces, ¿cómo armamos ahora el número hexadecimal? Ahora vamos a tomar en cuenta la parte decimal de cada división. En este caso sería 625, .5 y .125. De la siguiente manera. Tomamos la parte decimal y la multiplicamos por la base y nos va a dar el dígito en hexadecimal que vamos a ubicar. Sería 0.625 por 16 es igual a 10, que en hexadecimal equivale al dígito A. Luego 0.5 por 16 nos da igual a 8 y 0.125 por 16 que nos da igual a 2. De igual forma formamos el número de hexadecimal desde la primera división. Sería el número menos significativo sería el dígito A, después seguiría el dígito 8 y luego el dígito 2, de tal manera que el número 650 en decimal sería igual a 28A en hexadecimal.
Para convertir de decimal a octal procedemos de la misma manera que lo hicimos para el sistema hexadecimal. Por ejemplo, si tenemos el número 359, lo tendremos que dividir para 8, realizar varias divisiones sucesivas hasta llegar a que la parte entera sea 0. En este caso tenemos 359 para 8 nos va a dar igual a 44.875. Ahora tomamos la parte entera y dividimos de nuevo, sería 44 para 8 sería igual a 5.5, tomamos la parte entera del 5, nos va a dar igual a 0.625. En el momento que la parte entera es 0, dejamos de dividir y procedemos a armar el número octal. Entonces tomamos la parte decimal de todas las divisiones, 0.875, 0.5 y 0.625 y multiplicamos con la base para obtener el equivalente octal. Sería 0.875 por 8 igual a 7, 0.5 por 8 igual a 4 y 0.625 por 8 igual a 5. Para armar el número octal procedemos de las maneras anteriores que hemos hecho desde la primera división hasta la última. Sería el 7, el 4 y el 5. Es decir, que el número 359 en base 10 va a ser igual a 547 en base 8. Una vez revisados los sistemas de numeración, pasaremos a ver lo que son los códigos numéricos. Empezamos con el código BSD. El código BSD significa Binary Coded Decimal, que permite reemplazar cada dígito de un número decimal con su equivalente en binario usando 4 bits, desde el 0000, que es el dígito 0, hasta el 1001, que es el dígito 9. Veamos un ejemplo de cómo representar un número decimal en un código BCD. Habíamos dicho anteriormente que para representar en código BCD solamente reemplazamos cada dígito con su equivalente en binario usando 4 bits, de la siguiente manera. El 2 lo reemplazamos con su equivalente en binario 4 bits, sería 0010. El 3 sería el 0011. El 8 sería el 1000. Bien, ahora revisemos el código Gray. El código Gray permite reducir la probabilidad de errores en los sistemas digitales, ya que entre palabras secuenciales o seguidas solamente puede variar un solo bit. Y en este caso puede tener cualquier cantidad de bits a diferencia del otro código que vimos anteriormente. Habíamos dicho que el código Gray solo puede variar un bit entre palabras de código seguidas. Por ejemplo, en código binario tenemos que el 3 es el 0, 1, 1. Para pasar al 4, que sería 1, 0, 0, vemos que todos los bits, los 3 bits han cambiado para poder pasar entre 3 y 4. En cambio, en el código Gray tenemos que el código es 0, 1, 0. Para pasar al 4 sería 1, 1, 0. Como vemos, solo ha cambiado el primer bit, en este caso. Para transformar de binario a código Gray, debemos primeramente especificar cuál es el bit más significativo y menos significativo. En este caso, el bit menos significativo es el que está más a la derecha del número y el bit más significativo es el que está más a la izquierda del número. De tal manera que para obtener el código Gray de este binario sería, pasamos tal como está el bit más significativo, el que está más a la izquierda, que sería el 1. Para el siguiente posición vamos a tener que comparar entre este bit con el siguiente. Por ejemplo, si 1, comparamos 1 y 0. Si son distintos, va a ser igual a 1. Y si son iguales, será igual a 0. Entonces, 1 y 0 son distintos. Por tanto, el siguiente bit será 1. Para el siguiente bit o el tercer bit sería, comparamos en este caso 0 y el siguiente bit, el 1. Entonces 0 y 1 son distintos, por tanto el siguiente bit del código Gray será 1. Y por último tendríamos que comparar el 1 con el siguiente bit, que sería 1 y 1 son iguales, por tanto el código Gray será igual a 0. Entonces el equivalente en código Gray, o el código Gray de ese binario sería 1110. El código ASCII. El código ASCII significa el American Standard Code for Information Interchange. Es decir, que es el código americano estándar para lo que es el intercambio de información. Este código nos permite representar los caracteres de teclado por un código binario de 7 bits. Es decir, por ejemplo, podemos usar un código 7 bits para representar la letra A minúscula u otro código de 7 bits para representar la A minúscula.
Por lo tanto, este código es alfanumérico, es decir, que permite representar letras, números y símbolos que son usados en los idiomas que maneja el ser humano. El código ASCII tiene 128 caracteres y en su versión extendida puede representar hasta 256 caracteres. Y en el siguiente cuadro podemos observar algunos ejemplos de lo que son los códigos ASCII. Por ejemplo, el código ASCII del símbolo arroba sería el número decimal 64. Y para transmitirlo, para representarlo en lenguaje de computadora, tendríamos que transformar el 64 en binario y estaría representando al código arroba. Este código ASCII permite representar lo que son textos y poder almacenarlos o transmitirlos a través de las redes de computadoras. Como vemos, cada uno de los caracteres tiene su respectivo código binario que será usado para representarlo en el lenguaje de las computadoras. Si desean saber más sobre los códigos de numeración ASCII, les pido acceder a esta página donde pueden encontrar una lista completa de todos ellos y una explicación de cuál es su funcionamiento.